San Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo y uno de los 12 apóstoles. Nació alrededor del año 1 después de Cristo en Betsaida, una pequeña aldea en la región de Galilea, en lo que hoy es Israel. Pedro era pescador de oficio, y trabajaba junto a su hermano Andrés en el mar de Galilea. En el año 30 después de Cristo, mientras Pedro estaba pescando, Jesús se acercó a él y a su hermano y los llamó para que lo siguieran, y se convirtieran en pescadores de hombres. Pedro dejó su trabajo y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús, presenciando muchos de sus milagros y enseñanzas. Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte, estuvo presente durante la última cena, y también fue uno de los pocos discípulos que estuvieron con Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su arresto. Sin embargo, también fue conocido por negar a Jesús 3 veces durante el juicio de Jesús antes de su crucifixión. Después de la resurrección de Jesús, Pedro fue uno de los primeros en encontrarse con él. Jesús le encomendó a Pedro la tarea de apacentar a su rebaño, y le dio las llaves del reino de los cielos, lo que simboliza la autoridad y el liderazgo en la iglesia. Esto marcó el inicio del papel especial que Pedro desempeñaría en la comunidad cristiana. El día de Pentecostés, Pedro, junto con los otros apóstoles, recibió el Espíritu Santo, y comenzó a predicar el mensaje de Jesús con valentía. Miles de personas se convirtieron al cristianismo después de escuchar sus sermones. Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva, y desempeñó un papel fundamental en su crecimiento y expansión. Pedro viajó extensamente para difundir el mensaje cristiano. Se cree que visitó muchas regiones, incluyendo Antioquía, Corinto y Roma. En Roma, se convirtió en el primer obispo y estableció la comunidad cristiana allí. Pedro se convirtió en un pilar central de la iglesia, y se le atribuye la fundación de la Iglesia de Roma. La vida de Pedro estuvo llena de desafíos y persecuciones. En el año 64 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos, bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y sentenciado a muerte. Según la tradición, fue crucificado boca abajo en una colina llamada Colina Vaticana, cerca del Circo de Nerón, en Roma. La muerte de Pedro marcó el final de su vida terrenal, pero su legado y su enseñanza perduraron. Se le reconoce como el primer papa de la Iglesia Católica, y como uno de los santos más venerados en el cristianismo. San Pedro es considerado el fundamento de la Iglesia, y su martirio es conmemorado el 29 de junio en la festividad de San Pedro y San Pablo. Su figura continúa siendo una influencia significativa en la historia y la doctrina de la Iglesia Católica.